Bueno, desde En Marea creemos que ha ganado la sociedad catalana y ha ganado la sociedad española. Creemos que es un momento de victoria, es un momento de paz y, sobre todo, como hemos dicho ya durante muchos meses, es el momento de la palabra y del diálogo. Pero también somos conscientes, desde En Marea, que estamos en un momento delicado y que cualquier cosa, en tan solo un minuto, podemos quebrar ese diálogo, podemos, que dar pasos hacia atrás. Por tanto, les pedimos a los hombres y mujeres de ambas sociedades que hoy tengan más que nunca altura de miras. Hoy estamos satisfechas desde En Marea porque todos y todas se han sumado al camino que antes hemos definido, que es el único posible, el diálogo. Queremos también destacar que los días venideros serán indudablemente muy peligrosos porque, insistimos, pueden pasar, cualquier desliz puede colocarnos en un mal camino. Los 5 diputados y las 5 diputadas de Galicia, desde luego, estaremos siempre en el camino de la paz y de la democracia. Y hoy, también, más que nunca, les pedimos especialmente a Mariano Rajoy que tenga altura de miras, que abandone el partidismo, que hoy ejerza de hombre de Estado, que hoy sea el presidente de todos y de todas, que no practique ni el partidismo por una parte, ni siga a los hooligans que existen en la sociedad española, que hoy Mariano Rajoy escuche a las gentes de nuestro país que colectivamente, que victoriosamente han emprendido el único camino posible, que es el camino de la palabra. Por tanto, creemos desde En Marea que no queda más que avanzar en esta línea. Ayer Cataluña ha dado una lección de generosidad. Ha dicho que cambiaba la hoja de ruta. Hoy le toca al Partido Popular también tender la mano. De lo contrario, no estaremos a la altura de la historia ni a la altura de la mayor crisis que hemos vivido en nuestro Estado desde el año 78. ¿Usted interpreta que se ha puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución o no? Bueno, lo que nosotros desde luego deseamos es que no se ponga en marcha ningún mecanismo que tenga que ver con el artículo 155 de la Constitución. Lo que interpretamos claramente es que ayer el señor Puigdemont no ha declarado la independencia y, como no ha declarado la independencia, no ha lugar a la aplicación del 155. Sigamos, insistimos, por el camino del diálogo. Insisto, hoy en la Cámara todo el mundo lo señalaba. La propia vicepresidenta nos decía que el diálogo es el único camino posible. Pues sigamos por el mismo. El 155 sería un paso atrás. Entonces, ¿qué le parece la decisión de Rajoy, la decisión que ha tomado el Gobierno de hacer un requerimiento a Puigdemont para que aclare lo que hizo ayer? Desde luego, a pesar de lo dicho y ante la evidencia de que no ha habido una declaración de independencia, desde luego el señor Puigdemont, si tiene que aclarar una vez más que ayer no se ha declarado la independencia en Cataluña, pues que lo haga. Pero desde luego entendemos que la cuestión queda aquí. No ha habido independencia, por tanto, no hay que aplicar en el Senado el 155 de nuestro texto constitucional. Si no hay más preguntas, pues gracias.